Sí. Como les habíamos comentado, los artículos originales se caracterizan prácticamente por... ¿Me dicen si estoy compartiendo la pantalla, por favor? No se ve nada en De el mí no chat. se ve nada por sí. Ahora, Ahora sí. pero no nos había salido de la pantalla. ¿Qué habrá pasado? Ya. Entonces, como les comenté hace un momento, los artículos originales se caracterizan porque el autor consigue sus propios datos a partir de encuestas, ¿no? Esa es la principal diferencia de los artículos de revisión, que estos básicamente se caracterizan por buscar información de fuentes secundarias, por ejemplo, las bases de datos conocidas como PubMed, Scopus, Google Académico y todas las fuentes que ustedes conocen. No solo se caracteriza de buscar información ya publicada, sino que también se puede caracterizar por usar fuentes de datos secundarias. Por ejemplo, en Bolivia tenemos un instituto grande que es el Instituto Nacional de Estadística del INE. Deben conocer que realiza los censos, ¿no? Ese instituto se caracteriza porque solo se enfoca en sacar encuestas, o bueno, hacer encuestas, no se enfoca en analizar esos datos de las encuestas. ¿Ya? Entonces, si ustedes se animan, pueden con una carta pedir permiso al instituto y él les va a dar acceso a sus bases de datos, ¿no? Entonces, es igual una forma de realizar revisiones. Oye, vamos, hay diferentes tipos de artículos de revisión, desde los más simples, que son las revisiones narrativas, en las que se centra en prácticamente como crear un resumen de lo que se sabe del tema. Y hay revisiones sistemáticas que son más complejas, ahí entran los famosos metaanálisis que algunos de ustedes deben conocer, ¿no? Entonces, hoy día nos vamos a centrar en hacer uno de los más simplecitos, que son los artículos de revisión de tipo narrativo, ¿ya? Les recomiendo que aprendan bastante porque les recomiendo que si ustedes están interesados en introducirse en la investigación, empiecen haciendo estos artículos, porque son fáciles, no llevan mucho tiempo y tampoco requieren de la asesoría, bueno, de una asesoría más grande. Sí, solo es básicamente interpretar la información y presentarla como hacer un resumen de todo lo que se conoce del tema. Bien, entonces vamos a ver un poco de lo que representa la estructura. Aquí les presento un artículo de revisión que se me hizo muy importante porque reúne todas las características de que debe tener nuestra estructura un artículo de revisión. ¿Ya? Es de un autor, es un youtuber, si ustedes le buscan, es bastante conocido, Francisco Molins. Les presento este artículo de revisión. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la estructura, comenzamos con un resumen. ¿Ya? El resumen de los artículos originales de revisión a veces puede variar. ¿Ya? ¿Y por qué varía? Según a las revistas a las que ustedes postulan, ¿ya? Hay dos tipos de resúmenes que son los estructurados y los no estructurados. Se van a dar cuenta porque los resúmenes estructurados están separados por pequeños subtítulos, ¿bien? Introducción, objetivo, pacientes, métodos, resultados y conclusiones y las palabras clave, ¿no? Eso es un resumen estructurado, generalmente tiene una estructura de menos de 250 palabras. Los diferenciamos de los resúmenes no estructurados porque los no estructurados generalmente tienen toda la información en un solo párrafo. No está separada por subtítulos y tampoco por palabras en negrillas, ¿no? Cuando ustedes presenten un artículo, ya sea original o de revisión, tienen que enfocarse o ver según las normas de publicación, porque hasta el título tiene cierto número de palabras. Por ejemplo, la mayoría de las revistas maneja menos de 16 palabras. ¿Bien? O bueno, hasta el momento es hora el enfoque de que los títulos sean menos de 16 palabras. Sin embargo, si ustedes ven publicaciones actuales, van a ver que el título sobrepasa las 20 palabras, 30 palabras. ¿Esto por qué? Porque en algunos títulos se especifica lo que es el tiempo, la población de estudio y eso. Cosas que aprendieron en el, en la uno. Se van a dar cuenta de que están leyendo artículos de revisión porque en el título, aparte de tener lo que es el tema principal, en la parte final tiene esta palabrita que dice revisión sistemática. Siempre, todo artículo de revisión, siempre, bueno, la mayoría o el 90% de los artículos siempre lleva eso. Entonces, si ustedes presentan un artículo de revisión,
traten de enfocarlo, poner siempre eso, ¿no? En la parte final de visión sistemática, según el método Prisma. Y eso vamos a ver más adelante en la parte de metodología. Cuando ustedes realicen el abordaje de sus palabras clave, tienen que ver qué revista maneja o sea, la revista que están postulando, qué tipo de palabras clave maneja. ¿Ya? Les voy a presentar dos directrices en las que ustedes se pueden basar para crear sus palabras clave. ¿Ya? Les presento el famoso de portal de Mesh. Ahí está, Home Mesh. Que si ustedes hacen clic en aquí, ustedes van a poder escribir su palabra clave. Cuando ustedes escriben su palabra clave en aquí, por ejemplo, le ponen COVID-19 y le ponen buscar, si, si les aparecen resultados, miren aquí, por ejemplo, les aparece COVID-19, serotipos, testing, vacunas, y si les aparecen resultados de cualquier palabra que ustedes están intentando poner en su artículo, esa palabra clave es válida, ¿ya? Pero si por el contrario ustedes no ponen ninguna palabra, bueno, si ponen una palabra clave y no les aparece ningún resultado, esa palabra clave que ustedes están intentando poner no sirve. Y generalmente las revistas les dicen que cambien su palabra clave. Otro portal que utilizan bastante las revistas es el portal de Vireme, de la OPS. Por si acaso, Mesh corresponde o pertenece a lo que es PubMed. Y entonces, aquí tienen, de la BBC, Vireme. Mismo enfoque que el anterior. Si ustedes aquí ponen igual su palabra clave, o la palabra que ustedes intentando poner aquí, y al buscar les aparecen resultados, esa palabra clave sirve. Pero si por el contrario no les aparece ningún resultado, entonces obligatoriamente tienen que cambiar su palabra clave. Ahora, cuando ustedes eligen las palabras clave, ustedes tienen que poner alrededor de, bueno, varía según la revista. Puede ser de 3 a 5 palabras claves, incluso algunos les piden más de 5 o 8 palabras clave. No, eso va a depender de la revista. Lo que sí tienen que enfocarse es que su palabra clave sea muy llamativa y además esté muy relacionada con su tema. ¿Por qué? Porque, les voy a enseñar más adelante, las palabras clave sirven como motores de búsqueda, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen esta, por ejemplo, en el Google, es muy probable que les aparezca su artículo. Entonces, al elegir sus palabras claves, ustedes tienen que enfocarlo en que tenga buena visibilidad, ¿no? Que sea bastante conocido y les redirija su artículo. Bien. La siguiente elemento, el siguiente componente de los artículos de revisión corresponde al apartado de la introducción, ¿ya? En introducción no es diferencia del resto de introducción que se presenta en los artículos, ¿ya? La introducción puede tener, normalmente tiene de 5 a 7 párrafos, pero cuando hablamos de artículos de revisión, la introducción puede ser muy abundante. ¿Por qué? Porque la introducción cumple la función de ser presentado como el famoso marco teórico. ¿No? ¿Ustedes conocen el marco teórico? Claro que sí. Bueno, antes de comenzar, antes de seguir, ¿por qué conviene hacer un artículo de revisión? Porque los artículos de revisión no exigen tener un protocolo de investigación antecesora, ¿no? Si ustedes hacen un artículo original, con recolección de datos propios, lo mínimo que les van a pedir es que tengan ustedes su protocolo de investigación y eso lo presenten a un comité de ética, lo presenten a su facultad, lo presenten al hospital donde quieren realizar su investigación. Y dependiendo si de su protocolo está bien o no, les van a aceptar o les van a permitir realizar su investigación. Pero los artículos de revisión no necesitan un protocolo, ¿no? Y ustedes recuerdan, en el protocolo uno de los apartados se corresponde al marco teórico, ¿no? Y ese marco teórico puede entrar o no en investigación, sirve como una base de datos, bueno, un conocimiento previo, ¿no? Entonces, como en los artículos de revisión no usamos marco teórico, no usamos protocolo y no usamos marco teórico, la introducción cumple ese rol de ser como el marco teórico, ¿no? Entonces, en aquí ustedes pueden subdividir el tema, por ejemplo, en pequeños subtítulos, por ejemplo, epidemiología, factores de riesgo, la clínica, el diagnóstico, el tratamiento, todo lo que se sepa del tema hasta la actualidad, pueden escribirlo aquí. La introducción tiene un enfoque de que ustedes puedan llamar la atención del espectador, ¿ya? No hay una estructura oficial de cómo debe escribirse una introducción, solo dice que debe ser llamativo, generalmente debe tener menos de 5 o 7 párrafos, pero en el caso de artículos de revisión puede ser un poco más extenso, porque deben presentar de forma adecuada su tema.
Lo que sí tienen que tener en cuenta es que la introducción, como último párrafo, el último párrafo de la introducción, como ustedes están viendo aquí, sí o sí tiene que estar descrito su objetivo de investigación, ¿ya? Como último párrafo. Si es que no tiene un objetivo de investigación bien definido, pueden poner sus objetivos específicos, los tres, ¿no? Si es, si es que no tienen su objetivo específico, como último párrafo, igual pueden poner la famosa pregunta de investigación, ¿no? En el formato tiempo. Y si es que no tienen su pregunta de investigación, pueden poner su planteamiento del problema. Pero lo más común, y en el 90% de las veces, cuando lean un artículo de revisión y en cualquier artículo, van a ver que su último párrafo de la introducción siempre está descrito su objetivo. En este caso, el objetivo es básicamente analizar de forma sistemática las evidencias empíricas disponibles acerca de las regiones cerebrales y su funcionamiento implicadas en el sesgo cognitivo de aversión perdón, a las pérdidas, tratando de comprobar si existe consistencia suficiente para afirmar que dicho fenómeno tiene una base neural, suponiendo una prueba a favor de la teoría prospectiva y el enfoque de racionalidad limitada. Entonces, esto representa su objetivo. Algunos autores, como en este caso, eh, hacen esto, describir en su objetivo general qué es lo que van a hacer, y en este caso lo hace muy bien, que es describir de forma sistemática o realizar una revisión sistemática, ¿no? Entonces, eso es la parte de introducción. Sí, entonces pueden escribir lo que ustedes quieran, pero como último párrafo, tiene que ir su objetivo general, objetivos específicos, pregunta de investigación o ya de plano su planteamiento del problema, ¿no? En el apartado de materiales y métodos, un artículo de revisión es muy distinto a un artículo original. En la anterior clase nosotros veíamos los diferentes tipos de estudio, ¿no? Según su manejo de variables experimentales, cuasi experimentales y observacionales, transversales, longitudinales, prospectivos, retrospectivo, ¿no? En los artículos de revisión es bastante más, es un poquito más simple y se centra solo en una metodología, que son las revisiones en dos grandes grupos: revisiones de tipo narrativa y revisiones de tipo analítica, ¿ya? Si ustedes leen esto, es básicamente una revisión de tipo narrativa o de plano una revisión de tipo sistemática, ¿ya? El 90% de los artículos de revisión que ustedes van a leer corresponden a revisiones sistemáticas o narrativas y solo un 10% hacen analíticas. Generalmente las analíticas los utilizan los metaanálisis, ¿ya? Y van a ver por qué más adelante. Les voy a mostrar por qué. Entonces, pacientes y metodología, ustedes pueden aquí describir a qué población se centra y qué tipo de metodología o qué tipo de artículos de revisión van a hacer. Lo que también tiene que estar descrito es aquí eh, qué van a hacer o cómo van a interpretar la información, porque recordemos, artículos de revisión es buscar varios artículos y de esos artículos escoger los mejores y con esos mejores es hacer un resumen del tema, de todo lo que se conoce. Existe un método llamado el método Prisma. Entonces, la mayoría de los artículos utiliza esto. Bueno, actualmente utilizan esto. Antiguamente no se utilizaba el método Prisma. ¿En qué consiste esto? Representa nada más este pequeño cuadrito que ustedes están viendo aquí, ¿ya? Les recomiendo que si ustedes hacen un artículo de revisión, lo pongan en práctica, lo hagan porque es muy bien visto por la comunidad. No todos lo hacen, como les dije hace un momento, ¿no? Entonces, si ustedes lo hacen, les va a dar un plus. ¿Por qué no? Porque se ve bonito, ¿bien? Además, le da cierto grado científico. Y entonces, eso. En metodología ustedes tienen que poner qué tipo de artículo de servicio van a hacer, narrativo o analítico. Y qué van a hacer ustedes para analizar la información. En este caso, utilizar lo que es el método PRISMA. Les voy a enseñar más adelante. Otra estructura que tiene que estar bien detallada en aquí es describir cómo realizaron la búsqueda de información, y lo pueden dividir en dos tipos: búsqueda inicial y búsqueda sistemática. Y en aquí ir detallando lo que son los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. También pueden poner si es que ustedes realizaron la búsqueda en revistas físicas o en libros físicos, que representa la famosa búsqueda manual, ¿no? En la búsqueda inicial, ustedes tienen que describir muy bien las bases de datos que ustedes usaron para realizar su búsqueda. Por ejemplo, en la que el autor está poniendo realicé búsqueda en PubMed, ese es acceso de ciencia directa y Scopus, en tres plataformas, ¿no? Y después se amplió su búsqueda a otros metabuscadores. Eh,
Él utilizó lo que se conoce como operadores booleanos, ¿ya? Los operadores booleanos representan estas pequeñas palabritas que están viendo aquí. AND, IOR, FMRI, TAC, EGG, que son electroencefalogramas, MEG, PT, SPC y BBM, ¿ya? Estos operadores booleanos se utilizan mucho en lo que se presenta PubMed, Scopus y en Google Académico. También otros metabuscadores. Sirven como puntos de enlace, como sirven como preposiciones para enlazar palabras claves. Por ejemplo, el autor utiliza palabras claves que son neural basis, eh, brain mapping, brain lesions, loss aversion y neural loss aversion, ¿no? Entonces, esos operadores booleanos sirven para vincular palabras claves. Por ejemplo, puede vincular neural basis con loss aversions. Puede poner neural basis at loss aversions. Les voy a enseñar. Cuando ustedes realizan la búsqueda, por ejemplo, vamos a comenzar con PubMed. ¿Sí? Si ustedes realizan un artículo de revisión y así están iniciando recién, les recomiendo que utilicen PubMed y Scopus. Los que están en la SANSI, en la Facultad de Medicina, tenemos acceso gratuito a Scopus, ¿no? PubMed es ligeramente gratuito, algunos son gratis y algunos son de paga. Pero como estamos en Bolivia, tenemos una gran ventaja que es la piratería, entonces les voy a enseñar cómo acceder de forma gratuita. ¿Ya? Entonces, ese es el metabuscador básico de PubMed. Ustedes pueden poner cualquier palabra. Eso sí, tienen que poner palabras. Si van a usar PubMed, tienen que poner palabras en inglés. Buscar en inglés. Por ejemplo, busquemos Brain. ¿Ya? Hay dos tipos, les voy a enseñar dos tipos para buscar artículos. Uno es el método clásico, que es el escribir en el buscador. Por ejemplo, eh, una palabra clave, lesión cerebral, brain lesions. ¿Eh? Ustedes le ponen buscar y les va a lanzar una serie de diferentes artículos. Ya, mira, por ejemplo, aquí tienen un artículo de 30 resultados. Ya, entonces ustedes pueden leerlo, pueden clasificarlo de esos artículos. Eso es lo más clásico, por palabras claves. Ustedes pueden poner una palabra clave y poner buscar, nada más. Hay otra forma que si ustedes ponen en PubMed en la parte de Advanced, que es búsqueda avanzada, ustedes pueden aquí poner los famosos operadores booleanos, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Dos capites. En esta parte donde ustedes pueden poner la palabra clave, elegir el operador booleano, que está, mira, AND, OR y NOT. Y en aquí les va a ir escribiendo. Por ejemplo, pueden poner brain, elegir el operador booleano de AND, y aquí pueden poner, qué sé yo, lesions. ¿Está bien? Se les ha generado una pequeña palabra clave de búsqueda. Esta estructura que están viendo aquí, Brain Lesion, esta pequeña imagen que están viendo ahí, eh, de nuevo, Brain, ahí está. Bien, entonces aquí se les ha generado una pequeña estructura, bueno, una pequeña palabra clave de búsqueda, por así decirlo. Este motor de búsqueda que están viendo aquí, esta pequeña palabra clave de búsqueda, Brain Time Lesions, esa combinación, se conoce como operador booleano. Pueden generar muchos operadores booleanos. Pueden combinar diferentes palabras clave. Pueden poner, por ejemplo, brain, selections, brain, con diferentes brain clínica, brain diagnóstico, brain tratamientos. Y ir seleccionando los diferentes operadores booleanos. AND, where, not. Que AND significa brain y lesión, o cerebro y lesión. Cerebro o lesión. OR significa o y not, que significa no. Cerebro con o sin lesión, ¿no? Entonces, de esta forma ustedes pueden generar diferentes operadores booleanos que son como palabras claves más especificadas y pueden buscar y de alguna forma les va a dar igual el mismo acceso a lo que es los artículos, ¿no? En PubMed. Entonces pueden usar tanto la búsqueda con palabras claves o ya de plano con el uso de operadores booleanos. Si utilizan ustedes operadores booleanos, eso tiene que estar descrito
en su artículo. Mira, por ejemplo, aquí el autor ha usado estos operadores. Mira, diferentes operadores y la combinación de las diferentes palabras clave. Miren, entonces, si ustedes utilizan estos operadores, pueden usarlo o pueden describirlo también en su artículo. Ahora, los operadores booleanos no solo les sirve para buscar en PubMed. PubMed es muy buena plataforma porque en PubMed ustedes pueden generar sus operadores booleanos y esos operadores booleanos pueden usarlo en la plataforma de Scopus. Aquí, por ejemplo, miren, en su buscador. Pero también lo pueden usar en lo que se presenta el Google Académico. Ustedes le ponen aquí, por ejemplo, copiamos, copiar y lo ponen a Google Académico, le ponen buscar. Igual les va a aparecer una infinidad de resultados. Ahora, traten de no usar mucho Google Académico. ¿Por qué? Porque la cantidad de resultados que les aparece es muy abismal. Fíjense, 3.620.000 resultados. Y ustedes no van a leer 3 millones de artículos, ¿no? Entonces, traten de centrarse principalmente en PubMed y en Scopus. ¿Por qué? Porque en aquí la búsqueda es más específica. Miren, 30 resultados. 30 resultados es posible revisarlos, es posible leerlos, incluso analizarlos, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué más tienen que describir en la parte de metodología? Tienen que describir el número de artículos que les aparece en cada búsqueda. Por ejemplo, en la búsqueda inicial, eh, qué sé yo, les puede aparecer 5.000 artículos. Entonces tienen que haber escrito eso. En la primera búsqueda apareció 5.000 artículos. Luego se aplicó la búsqueda de operadores booleanos, en el cual se pudo obtener 141 resultados para PubMed y 733 para ciencia directa. Y así, según la plataforma que ustedes usen, por ejemplo, en Google Académico nos apareció 3 millones de resultados. No, pero traten no por eso, no esa cantidad abismal de números, porque no se ve bastante bien, ¿no? Entonces, utilicen búsquedas específicas, palabras claves muy específicas, y si pueden utilizar los operadores booleanos, sería súper, y describan que por la cantidad de artículos que les aparece en cada plataforma que ustedes están usando, ¿no? El siguiente elemento, una vez que ustedes ya han realizado su búsqueda inicial, su búsqueda sistemática, ya tienen bien definido las plataformas que están usando, tienen que leer la información disponible. Y en aquí ustedes tienen que poner los famosos criterios de inclusión y los famosos criterios de exclusión. ¿Ya? ¿Les parece buena? Son muy similares, ¿no? Son muy similares a los que usábamos en artículos originales para seleccionar la población, ¿no? Entonces, en los criterios de inclusión ustedes pueden poner, por ejemplo, ciertos tipos de estudio, por ejemplo, solo estudios de corte, o solo estudios que sean metaanálisis, o ya, perdón, solo estudios que sean artículos de revisión, o solo estudios que sean experimentales, como ensayos clínicos. Entonces, ustedes, según sus necesidades, según su tema, ustedes pueden describir qué criterios de inclusión van a tomar en cuenta. Perdonen un momentito. Ya, perdón. Entonces, en el criterio de inclusión se tienen que poner qué estructuras o qué elementos o estudios van a tomar más en cuenta para su investigación. Por ejemplo, el autor aquí está poniendo tratar de investigaciones empíricas que utilicen técnicas de neuroimagen, que hablen de sesgo, de aversión o pérdida o de entendido dentro del marco de la teoría prospectiva, que estudie el sesgo de contexto económico, que utilicen para medir el sesgo, lo que es el y así ustedes pueden ir detallando qué elementos van a tomar en cuenta para elegir su búsqueda o sus artículos, ¿no? Ok, entonces una vez que ustedes tienen detallado esto, les toca seleccionar qué artículos son relevantes para su investigación. Y en aquí entra el famoso método de Prisma, ¿ya? Por ejemplo, miren el autor, el Prisma toca 4 enfoques que son la identificación, el cribado de artículos, la idoneidad de artículos y la inclusión de los artículos. 4 fases que ustedes tienen que tener en cuenta para seleccionar sus artículos. La identificación
representa lo que es la búsqueda manual y la búsqueda inicial de sus artículos. Por ejemplo, él pone registros identificados, número de artículos, 875 artículos. De esos 85, 142 corresponden a PubMed y 733 a ciencia directa. Entonces, estos artículos han sido tratados o han sido revisados ciertos estudios han sido incluidos y ciertos estudios han sido eliminados, ¿no? Por ejemplo, de los 875 artículos, al final en el cribado solo se seleccionaron 55 artículos, ¿no? Y el resto se descartó. ¿Cómo pueden descartar esto? Dos formas. Artículos según su título. En el título está descrito mucho lo que es el tema, ¿no? Por ejemplo, si ustedes en su búsqueda encontraron 875 relacionados al COVID-19 y solo 500 hablan del COVID-19 y otros 300 hablan de diabetes, entonces es motivo de descarte solo por el título, ¿no? No solo pueden usar el título, ya, si de plano ya llegan, por ejemplo, a una cifra de 100 artículos hasta el momento, pueden pasar de analizar el título a analizar su resumen. Todos los artículos tienen un resumen, entonces si su resumen cumple con los criterios de inclusión, seleccionan y descartan los que no nos sirven. Entonces pueden hacer eso según el título, según el resumen o ya de plano según los resultados o la discusión de su artículo que están intentando incluir en su estudio. También pueden poner o eliminar los artículos que son duplicados, en este caso pone 8, ¿no? Entonces, en la búsqueda inicial hasta el cribado, el autor ha seleccionado 55 artículos y ha descartado 813 artículos según el título y ha descartado 8 aquellos que han sido duplicados. De estos 55 artículos, nuevamente han sido sometidos a un estudio o un análisis, por ejemplo, de su resumen, y de esos 55 al final se quedó en la idoneidad con 18 artículos y se han excluido 19, que son datos perdidos, según la identificación de regiones 7 y la interpretación 11, ¿no? De estos 18, al final se incluyeron en lo que se presenta, bueno, en todo su estudio, al final se incluyeron solamente 18 artículos, que son los que corresponden a sus referencias bibliográficas. Si ustedes ponen aquí, pueden ir viendo, ¿no? Eso. Ahora, este método o este prisma que les acabo de mostrar no es único, pero sí es uno muy básico y es uno que ustedes pueden tomarlo en cuenta si ustedes quieren hacer un artículo de revisión. Van a ver ustedes que prismas muy complejos les voy a mostrar ahorita. Si ustedes van a imágenes, miren, ustedes van a poder apreciar diferentes tipos o diferentes esquemas de prisma. Esto, ¿quién lo determina? Tanto ustedes como las revistas. Y hay revistas que manejan prismas bien determinados, bien elaborados y que son bastante complejos. Pero también hay revistas que te piden o te dejan la libertad de ti elegir qué tipo de prisma puedes usar. Por ejemplo, miren, este prisma solo toma tres bases, que son las identificaciones, el cribado y las inclusiones. Pero en cada sección tiene que estar detallado por qué estás eliminando ciertos artículos, por qué estás excluyendo ciertos artículos. Puedes poner razón 1, razón 2, razón 3, según la elegibilidad, igual razón 1, razón 2, razón 3. Entonces, esto, ¿por qué les piden las revistas? Porque con esto estás demostrando tú eh, la razón o el por qué estás eligiendo ciertos artículos, ¿no? O por qué te interesan ciertos artículos, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo que ustedes empiecen a hacer, si ustedes hacen sus artículos de revisión, pongan en práctica este método de Prisma. Les va a servir y les va a ser muy útil, porque no todos lo hacen y les va a servir bien dentro de una revista, ¿ya? Eso es lo referente a la metodología de los artículos de revisión. Si se dan cuenta, no varía, no es mucho. Solo es poner el tipo de estudio, qué método usa para analizar la información, ¿no? Y la búsqueda de los artículos. Su inicial, sistemática, los criterios de inclusión, de exclusión y por supuesto poner su metodología o su método Prisma, ¿no? Los resultados. Cuando ustedes ya tienen bien identificados sus artículos que van a ser parte de su estudio, toca analizarlos. ¿Y cómo lo van a analizar? Pueden hacer de dos formas. Pueden poner los resultados más relevantes en forma de
aquí escrita como si fuera en forma de párrafos, que es lo que la mayoría hace, o pueden hacer esta tablita muy bonita, que realmente es bastante bonita. ¿Miren? La tabla número 2 creo, que básicamente reúne las características de los estudios revisados y lo va a dividir en cuatro columnas. Uno, que es la primera columna, que es representa los autores. La segunda columna, que representa la muestra de los estudios, la metodología que se utilizaron en tal estudio y los resultados o los principales resultados que obtuvieron de esos estudios. El autor en aquí utilizó 18 artículos. Esos 18 artículos han sido analizados, han sido interpretados y han sido validados o han sido analizado su validación y han sido presentados en esta tablita, ¿no? Los 18 artículos que les mostré hace un momento. Ahora, ¿cómo se interpreta esta tablita? Por ejemplo, Tom et al., que representa la referencia número 12, no es el autor. En su artículo, Tom y otros, en su muestra utilizó 16 participantes sanos, 9 varones, 9 mujeres y 7 hombres, con una edad intervalo de más o menos de 20 a 2,9 años, ¿no? La metodología, eh, por ejemplo, usó la opinión del juego, ¿no? 50-50, mediante igual su metodología utilizó la decisión logística y sus resultados son estos, ¿no? Entonces, ustedes pueden presentar sus resultados de sus principales artículos de esta forma, en forma de tabla. En la tabla, muchas veces puede ser muy complejo poner toda la información. Entonces, si ustedes tienen bastante información que poner, que consideran que es relevante, pueden usar las famosas abreviaturas. Hay abreviaturas que son internacionales y que sí o sí tienen que ponerlas, pero también ustedes pueden crear sus propias abreviaturas, como dijo el autor en aquí. Si ustedes crean sus propias abreviaturas, sus propios símbolos, en la parte de abajo de la tabla, en cualquier tablita ponen fuente, elaboración propia, y además de eso, de poner eso, tienen que poner el significado de las abreviaturas que ustedes han creado. Por ejemplo, CC se interpreta como corteza cingulada, ¿no? Y así sucesivamente. De esa forma ustedes van a poder interpretar o presentar de una forma sistemática, ordenada sus resultados, ¿sí? La mayoría, como les mencioné en su momento, la mayoría presenta así en forma de párrafos y está bien, pero de alguna forma se ve más bonita así, incluso para presentaciones, para ir a un congreso, ¿no? Se ve bastante bonito y bastante profesional, tanto por la estética como por la profesionalidad. En el apartado de discusión, eso sí, antes de pasar a la discusión. Cuando ustedes escriban sus resultados y ustedes presenten imágenes, presenten figuras, presenten tablas, tienen que tener mucho, mucho cuidado de que la imagen, de que la información presentada en la tabla no se repita en la información que ustedes están presentando en su manuscrito o en el apartado de párrafos de los resultados, ¿ya? Eso es malo, si ustedes duplican la información, es malo y generalmente, o sea, no tiene sentido, ¿no? Presentar la misma información tanto escrita como en tabla, no tiene sentido. Entonces, esa parte tengan cuidadito. La mayoría hace eso, presenta dos veces sus resultados y no es muy bien visto. En el apartado de discusión, no es muy diferente a los de otros artículos. Ustedes saben, en discusión, ustedes tienen que plantear o tienen que, bueno, su nombre está diciendo discusión. ¿De qué consiste? En que ustedes generen una pelea o una discusión entre sus resultados y los resultados de otros autores. Eso es uno. Entonces pueden en su primer párrafo de la discusión, ustedes pueden escribir sus principales resultados de su investigación, un resumen de sus principales resultados, o los más relevantes que ustedes consideren. Y en los apartados o en los párrafos siguientes, ustedes pueden comparar sus resultados con otros autores. Y tienen que poner al autor, por ejemplo, en aquí está comparando, mira, con el autor de Kanakam, bueno, Kahneman y Tversky, ¿no? Entonces, él está comparando sus resultados. Eso es una forma. Entonces, presentan sus resultados y comparan con otros resultados similares u opuestos a sus resultados de ustedes. Otra cosa que ustedes pueden hacer en los artículos de revisión y no en los artículos originales es que ustedes pueden generar la pelea entre terceros. Es decir, ustedes pueden presentar un artículo aquí y que genere una discusión con otro artículo que no sea el suyo o que no presente los resultados del suyo. Por ejemplo, pueden poner el autor, qué sé yo, Diego, en su artículo presentó que tales cosas eran los factores causales, pero se contradice con el artículo de Nelson,
que presentó ciertos factores de riesgos que son muy distintos a los que presentó ella. Entonces, eso es la característica de la discusión de los artículos de revisión, que ustedes pueden, aparte de presentar sus resultados y compararlos con otros, ustedes pueden comparar diferentes artículos y compararlos entre ellos, ¿no? Y eso. Algunos revistas manejan otro apartado separado debajo de la discusión que se presentan las conclusiones. Y las conclusiones no es nada más que la interpretación que ustedes le dan a sus resultados. Pueden poner eso, o ya de plano también pueden poner las limitantes y los sesgos de investigación que ustedes tuvieron en sus estudios, ¿no? Entonces, o alguna recomendación adicional que ustedes quieran dar a conocer a su público, ¿ya? Eso, algunas revistas manejan como conclusión como párrafo aparte y otras revistas no. Por ejemplo, como están viendo aquí, la conclusión puede entrar como último párrafo de la discusión, como están viendo aquí. En conclusión y así, ¿no? Y al final, las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas pueden variar según la revista a la que ustedes postulen, ¿ya? Hay revistas que manejan un número definido de referencias. Por ejemplo, la revista de la facultad maneja un total de 20 a 50 referencias. Pero si ustedes leen otros artículos de otras revistas internacionales, van a poder apreciar que sus referencias pueden llegar a ser incluso de 150 a 200 referencias, ¿no? Eso sobre todo van a ver en metaanálisis y artículos de revisión que sean muy, muy extensas o que haya demasiada información sobre un tema. ¿Bien? Eso. Algo que me olvidé mencionarles, cuando ustedes realicen la búsqueda de información, usen lo que es PubMed, Scopus y Google Académico. En Google Académico la información es, toda la información, bueno, no voy a tener, bueno, hasta ahora yo no encontré ninguna que esté restringida, pero toda la información en Google Académico es gratis, ¿no? Sin embargo, en PubMed y en Scopus la información es, en algunos casos es de costo, de paga. Si ustedes pueden pagar su suscripción, adelante, háganlo. Pero hay personas que no pueden pagarlo. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen un clic en uno que sea de acceso restringido, miren, esto es, por ejemplo, de paga, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Van a este apartado que dice doy y les va a dar un pequeño numerito, ¿bien? Un pequeño link. Si ustedes lo apretan, miren, les va a aparecer esto. Pueden poner, copiar dirección del vínculo y pueden ir a este portal que se llama Sci-Hub. Deben conocerlo bastante bien. Esto es la maravilla de Bolivia que nos permite plagiar o nos permite piratear la información. Digo, no plagiar, no piratear, ¿no? Un momentito. Ahí está. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, uno, copiar el DOI, ya sea de PubMed o de Scopus, ir a la plataforma de Sci-Hub y en aquí copiar el DOI. Y le dan abrir. Y miren, se los va a abrir el artículo de forma gratuita en PDF, ¿ya? Sin necesidad de paga, sin necesidad de que ustedes paguen algo. Aquí está, en este caso, mi tablet lo descargó, luego lo elimino, pero ustedes se ponen a abrir, les va a dar el artículo de forma gratuita, de forma eh, libre. No en todos los artículos funciona la plataforma de Sci-Hub. Van a poder ver que en los artículos que son muy antiguos, debajo de 1990, la plataforma de Sci-Hub no funciona. Y también funcionan aquellos artículos que son muy, muy recientes, o que están publicados de forma reciente, ¿no? Ese Sci-Hub funciona en todos los artículos que tengan DOI, ya que en todas las revistas que son de paga puede funcionar. En PubMed funciona muy bien. En Scopus también funciona muy bien. En Google Académico todo es gratis. Y otro elemento que quiero presentarles es otra plataforma de inteligencia artificial. Se llama Paper Connected o Connected Papers, que en español significa conectando investigaciones, conectando manuscritos, ¿no? Entonces, esta es una plataforma muy bonita que les va a servir para ustedes vincular artículos que sean muy similares a los suyos. Y es muy útil para que ustedes realicen metaanálisis o para que ustedes realicen artículos de revisión. Por ejemplo, ustedes ponen, qué sé yo, COVID-19 y le ponen buscar o generar un gráfico, se les va a generar un pequeño gráfico, miren, un pequeño enmarañado. Miren, un pequeño enmarañado o un pequeño grafiquito en el que
el algoritmo va a vincular los principales artículos relacionados a tu tema principal. Y aquí está, mira, separado por años. Entonces es muy útil, igual está siendo bastante utilizado y si ustedes utilizan esta plataforma también tiene que estar descrito en su metodología, ¿no? Todo lo que ustedes usen para buscar información, para seleccionar la información, para incluir la información en su artículo de revisión, tiene que estar descrito en su metodología. Entonces les presento Paper Connected, es una plataforma muy bonita, úsenla. Y lo más bonito de esto es que está vinculado con Google Académico y también está vinculado con lo que es PubMed, también DOI, que es de Crossref, y también con Systematic School, que es otra plataforma donde van a poder buscar información. ¿Ya? Eso. Y entonces, para interpretar esta gráfica de Paper Connected, los gráficos las bolitas más grandes, que también aquí representan la información que está más vinculada a su búsqueda inicial. Y las bolitas más chiquitas son aquellas que están de alguna forma menos vinculadas o menos relacionadas con tu búsqueda inicial. En Paper Connected también puedes buscar con los operadores booleanos que les enseñé junto con en PubMed. Entonces, generar un operador booleano en PubMed y pueden ponerlo aquí. Y eso les va a ayudar a llegar a un mayor alcance de búsqueda. ¿Bien? Eso. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Para el apartado de lo que corresponde las referencias bibliográficas, va a depender de las revistas a las que ustedes están postulando. ¿Ya? Entonces, hay revistas que manejan, bueno, generalmente se manejan dos, APA y Vancouver. Esto es APA, ¿ya? La mayoría de las revistas, el 90% de las revistas en ciencias de la salud utilizan el formato Vancouver, entonces les recomiendo que aprendan eso. Y algunas poquitas les piden en APA, sobre todo en aquellas que son las que están cercanas a los Estados Unidos y de Europa. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, estos son artículos de revisión de tipo narrativa, es la que ustedes van a hacer, lo que les recomiendo que hagan si ustedes están interesados en introducirse de lleno en las publicaciones científicas. Es bastante fácil, como ustedes están viendo aquí, su metodología no es difícil, no exige mucho, es básicamente a interpretar la información que presentan los artículos. ¿Qué los diferencia de un artículo de revisión de tipo analítica? Ustedes han debido ver en los artículos originales, los autores presentan su información o sus resultados en forma de porcentajes, frecuencias. Deben conocer muy bien lo que es el valor de P, el valor de odds ratios. ¿Conocen? ¿Han escuchado algo de eso? Más o menos, ¿no? En los artículos de revisión que sean analíticos, lo que hacemos es agarrar los datos que presenta el autor en los diferentes artículos, agarrar sus porcentajes, agarrar sus frecuencias, agarrar sus valores de P y los ORs, y con esos datos generar nuevas estadísticas. Es decir, agarrar sus datos, meterlos a un programa estadístico y generar un nuevo análisis a partir de sus resultados de diferentes autores. ¿Ya? Les voy a mostrar en otro apartado, en otro día, cómo pueden hacer eso. Eh, pero por ahora les dejaré con eso. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí?